Por el momento el proyecto está un poco estancado, más que nada por falta de plata, porque lo que necesito hacer, necesito plata, llevar el tapicero, también comprar el guardabarro trasero, eso. Así que mientras tanto pretendo hacer otras cosas. Y una de esas cosas es subir el tanque de combustible. Les voy a mostrar, por si acaso alguien no sabe, cómo funciona esto. Es muy sencillo. Ahora mismo el tanque está en el nivel correcto, el de fábrica. Y es porque esta goma, este caucho, va encajado adentro de una, ¿cómo se llamaría? Bueno, una zona, una base que tiene el tanque para que se quede ahí atrapado y no se mueva. Lo mismo del otro lado. Ahí está del otro lado, creo que se entiende mejor. Ahí ya lo levanté. Puede verse que la diferencia no es abismal, no es tan notoria, pero cambia un poquito, por lo menos para la experiencia del que maneja. Y la cosa queda así. La goma queda por abajo del encastre del tanque. Así del otro lado. Lo que tengo que hacer es levantar este soporte más hacia arriba para que concuerde el nivel en donde tienen que encajar las gomas. Recién estaba viendo si encontraba alguna varilla que tenga el mismo diámetro. Tiene 1 centímetro de diámetro exacto y no encuentro por ningún lado. Así que como no puedo comprar, voy a cortar. Ya hice las marcas. Ese punto blanco, este es en donde tiene que ir lo que estaba por acá. Lo mismo del otro lado. Lo calculé a ojímetro, justo en el centro del caño. Ya terminé la soldadura, hice todo un relleno, todo feo, pero está bien unido. Me costó mucho, yo no sé soldar, tengo una soldadora inverter, eso me ayuda mucho, pero realmente no sé soldar. Y bueno, lo que usé entre el medio de la arandela, del pituto y el cuadro fue esto, una varilla roscada, porque traté de hacerlo así, pero no, era muy complicado que entre el electrodo entre algo tan estrecho, entonces tuve que usar esto. Por lo menos ahora queda mucho más sólido. Quedó bastante bien, me atrevo a decir que bastante exacto. Entró con bastante presión, eso es bueno. Esos marrones mugre, no es óxido, por si acaso. Ahí se puede ver la diferencia entre este que estaba antes y el que está ahora. Me acabo de dar cuenta de algo, que la dirección de la moto no es regular. Con el tanque ya levantado, acá queda bien, justo, pero acá quedó la más. Hay apenitas 2 milímetros de separación entre el tanque y el elevador. Este sería el elevador. Hoy es otro día y para no perder tiempo mientras espero la plata para cobrar, voy a revisar un par de cosas. Primero, el horquillón tiene un juego que yo considero importante, muy malo, desde que la compré, que no debería tener. Voy a ver qué pasa con eso, a ver si tiene solución. Estoy investigando por qué hace ese juego tan excesivo. Resulta que este capuchón que va acá aparentemente tiene una falta de material, quizás se hundió mucho. Por lo que yo veo acá, esto se aplastó bastante. Entonces lo que voy a hacer simplemente es ponerle una arandela de suplemento. Justo encontré una de la misma medida, mismo diámetro,
que calza perfecto. Y bueno, con eso ya voy a tener solucionado el problema, creo yo. Todavía falta montar y ver si realmente funciona. Aparentemente está solucionado. Esto que se mueve es todo el chasis porque está muy liviano y tratando de moverse mueve todo, pero no siento en mis manos ni tampoco veo ningún movimiento como el que tenía antes. Y bueno, para seguir haciendo algo y no quedarme quieto, voy a limpiar el caño de escape. No he podido solucionar cosas como esta, por ejemplo. Esta es una raspadura muy importante que tuvo el dueño anterior seguramente. No sé si se le habrá caído o rozó con algo. Y también tiene muchos picotazos acá que ya era irreparable. No pude eliminarlos de ninguna forma, pero de todas maneras lo pulí y creo que quedó bien. Acá puse algunas cosas para ir presentando cómo quedaría. Está la caja de aire y el estuche porta herramientas y el soporte de la batería. Lo que estoy pensando hacer es cancelar el proyecto de ponerle el asiento que viene de fábrica modificado y poner atornillado una planchuela, una lámina tapando todo esto, instalarle un cojín o un sillín. Es como uno de esos de bicis, pero mucho más grande y más cómodos. Eso cambia mucho más la estética de la moto y me interesa hacerlo porque para eso estoy haciendo este proyecto, para experimentar al máximo las modificaciones. El problema que tengo con eso es que voy a tener que modificar el espacio para las cosas. Acá, por ejemplo, puse el CDI y al poner la lámina no lo voy a tener que reubicar, al igual que el solenoide. Esto que sobresale acá lo tengo que cortar y lo pongo por abajo, haciendo que el solenoide baje unos centímetros más, pero no mucho más que eso. Lo que sí sobresale mucho es el soportecito donde se sostiene el CDI, pero por el momento esa es la idea principal ahora, ponerle una lámina atornillada y el sillín. Pude conseguir unas láminas de hierro para hacerle la base. Este es de 2 milímetros. Ese es para la base, para poner acá. Y conseguí otro que es de 3,2 milímetros de espesor. Este va a ser directamente para el asiento, para el sillín. Lo que voy a hacer ahora es perforar 4 orificios, uno en cada punto blanco que ya marqué, y después le voy a soldar unas tuercas. Ya tengo todo conectado y lo que voy a hacer es usar una varilla roscada para tener digamos, la buena presión para poder soldar las tuercas. Ahora lo que pretendo hacer es pintar cada uno de estos, de estas tuercas, y de a poco ir apoyando para marcar este lado de la lámina y así poder perforar y que coincidan los agujeros.
más o menos la forma ya está hecha. Quisiera redondear un poco más estos bordes y eso, pero por el momento está bien. Lo que planeo hacer ahora es encontrar el centro exacto y hacer una suerte de bisagra que esté conectado con el sillín que todavía no hice. Pero eso va a ser en el próximo video. Así que espero que les haya gustado esta parte y nos vemos en la próxima.